Muy buenas tardes al señor José Benjamín Rodríguez Carpio. Hemos establecido un protocolo en el que se le conceden 5 minutos de presentación libre para que usted presente al Consejo sus credenciales académicas, su hoja de vida, así como cualquier otro elemento que considere pertinente para la evaluación que vamos a realizar. Concluida esta parte, los miembros del Consejo le haremos preguntas en un espacio de tiempo que no excederán los 15 minutos. Tiene usted la palabra y le deseamos la mejor de la suerte. Muchas gracias, honorables integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura. Buenas tardes. Ante ustedes, José Benjamín Rodríguez Carpio, nativo de Higüey, misma ciudad en que realicé mis estudios primarios y secundarios. Los estudios universitarios los realicé en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en Santiago, en la cual me recibí como licenciado en Derecho en 1993, mención magna cum laude. En esa misma casa de estudio he realizado todos los estudios o todos los programas posteriores a la formación universitaria, a saber, posgrado en Derecho Societario y Comercial, concluido en 1999, maestría en Derecho Internacional y de los Negocios, conjuntamente con 2 universidades francesas, concluida en 2005, especialidad en Pedagogía Universitaria, concluida en 2007, y en la actualidad, doctorado en Derecho, conjuntamente con la Universidad Externado de Colombia, en la cual ya he entregado un proyecto de tesis que está pendiente de corrección y posiblemente de fijación de fecha de defensa en Bogotá a inicios del próximo año, que se titula Protección de los derechos personales frente al poder de los motores de búsqueda más allá del derecho al olvido. Y siguiendo con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en esa entidad soy profesor desde el año 1998 hasta la fecha, habiendo dado clase tanto en el campus de Santiago como en el de Santo Domingo. En lo que tiene que ver con el tema laboral, desde mi recibimiento como licenciado en Derecho he estado vinculado al ejercicio de la profesión. Primero fui inspector de trabajo seleccionado por concurso entre 1994 y 1995. Estuve ejerciendo de manera privada la profesión de abogado hasta 1998. Fue entonces cuando, a raíz de la reforma constitucional efectuada en 1994, la Suprema Corte de Justicia comenzó unas evaluaciones para la renovación de la judicatura a nivel nacional. Yo participé en esas evaluaciones y fui nombrado juez de primera instancia en Santiago en atribuciones civiles y comerciales. Eso dio inicio a una labor de 17 años en el Poder Judicial que culminó en el año 2005 cuando voluntariamente renuncié para dedicarme al ejercicio privado de la profesión de abogado en el que sigo hasta la fecha. En lo que tiene que ver con publicaciones, soy autor de una obra titulada Derecho Notarial, Teoría, Práctica y Legislación Fiscal, que se ha publicado en 2 ediciones. También soy autor de una compilación, o mejor dicho, compilador de un compendio de leyes y normas sobre la práctica notarial, y además he incursionado en investigación histórica, habiendo publicado un libro titulado Lino Zanini, el nuncio que desafió a Trujillo. Esas son a grandes rasgos las credenciales y quedo de ustedes de inmediato. Muchísimas gracias. Cedemos la palabra a la honorable consejera Nancy Salcedo. Sí, muchas gracias, vicepresidenta. ¿Cómo está usted, licenciado Carlos? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Bueno, usted habló en su presentación de su tesis doctoral, de eso que quiero preguntarle, que ¿cuál es el enfoque que usted le da a la protección de los derechos personales frente al poder de los motores de búsqueda? Incluso habla de más allá de lo que es el derecho al olvido. Sí, brevemente. Sí, muy breve. Sí, gracias. Fíjese, lo que sucede es lo siguiente. En la actualidad y fruto del desarrollo tecnológico, todos utilizamos los llamados motores de búsqueda, Google, para identificar al más conocido, el que monopoliza un alto porcentaje de las búsquedas,
para buscar información, de todo tipo, de todo tipo. Entonces, sucede a veces que usted teclea el nombre de una persona y esa búsqueda le conduce a una publicación sobre el pasado de esa persona, a lo mejor de 10 o 12 años atrás, donde aparece que esa persona cometió tal hecho, o tuvo tal accidente, o le pasó tal cosa, y entonces eso afecta una serie de derechos que esa persona tiene, como la privacidad, el buen nombre, la honra. En el caso europeo se habla de protección de datos, etc. Entonces, la cuestión es que yo en mi tesis doctoral hago acopio de todas las teorías a través de las cuales se ha pretendido resolver el tema y hago una propuesta para el caso dominicano. Creo que con eso sintetizo. Gracias. Muchas gracias. Cedemos la palabra al honorable consejero Víctor Fadul. Muchas gracias, honorable vicepresidenta. Muy buenas tardes, doctor José Benjamín Rodríguez. ¿Cuál ha sido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en cuanto a los derechos del cónyuge superviviente como heredero? Sí, fíjese, hay ahí su pregunta me recuerda a una frase del recordado profesor Artañán Pérez Méndez, que él siempre en clase nos decía: acuérdense que la mujer de ustedes no es familia de ustedes. Y bueno, el derecho dominicano lo aplica tal cual, porque tenemos que precisar en qué estamos. Cuando una persona fallece sin dejar un testamento a la hora de su muerte, la ley es la que organiza quiénes son los herederos y establece unos órdenes. El primer orden, los hijos y descendientes. Descendientes quiere decir nietos, bisnietos. El segundo orden serían los ascendientes, es decir, los padres, los abuelos. Y los colaterales, que son los hermanos, tíos, primos, sobrinos. Entonces, la cuestión es que para el cónyuge ser heredero de su pareja que falleció, de su esposo o esposa que falleció, y me estoy refiriendo a la parte que no reciba en comunidad de bienes si están casados bajo el régimen de comunidad, esa mitad le pertenece a los herederos personales del fallecido o la fallecida. Entonces, para el cónyuge superviviente, el esposo o la esposa superviviente, tener acceso a esos bienes, tendría el fallecido que no tener prácticamente ningún familiar, porque la ley dice que se puede heredar hasta el 12º grado. Imagínense que si el grado de primo hermano es el 4º grado, imagínense lo lejano que es un pariente en 12º grado. Entonces, para el cónyuge superviviente heredar tendría que no tener prácticamente familia. Y no solo eso, sino que tiene que acudir a un tribunal, hacer unas operaciones administrativas de fijación de sellos, de realización de inventarios, y también el tribunal hacer, o mejor dicho, la parte interesada, hacer unas publicaciones en la prensa, y después de todo eso es que el tribunal puede dictar sentencia ordenando la entrega de los bienes al cónyuge superviviente. Entonces, eso es una evidente situación de desigualdad. El Tribunal Constitucional lo que hizo fue que, basado en el tema de la dignidad humana, en el tema de la familia y otros derechos, declaró inconstitucional el artículo 767 del Código Civil, que declara al cónyuge superviviente o a la cónyuge superviviente como sucesor irregular. Exhortó al Congreso a dictar una ley mejorando ese orden, y de hecho dio muestra de muchísimos ejemplos en otros países donde el cónyuge no es sucesor irregular, sino que si no hay hijos ni hay padres o hermanos, pues viene el cónyuge. Y entonces habrá que ver qué hace el Congreso, porque mientras tanto dictaron una sentencia exhortativa dándole unos 2 años para que dicte una nueva ley, o de lo contrario, pues el texto desaparecerá del ordenamiento jurídico y habría que ver las consecuencias. Muchísimas gracias. Cedemos la palabra al honorable consejero Bautista Rojas. Gracias, honorable vicepresidente. Buenas tardes, licenciado Rodríguez Carpio. Viendo en su hoja de vida, usted tiene una maestría en Derecho Internacional y Negocio, y otras, un doctorado en Derecho en curso.
pero quiero referirme a un dato que acompaña a la Constitución del 2010, que ha dado bastante la mano a decisiones del Ejecutivo y que facilita el trabajo del Poder Legislativo. Me refiero al control preventivo de constitucionalidad que ejerce el Tribunal Constitucional sobre tratados, convenios y demás. Me gustaría que usted se me refiera a este tema, por favor. Sí, buenas tardes, honorable senador, gracias. Fíjese, el Tribunal Constitucional, entre las competencias que le da a la Constitución, ciertamente está la del control preventivo de los tratados internacionales. Eso significa que cada vez que el Poder Ejecutivo suscriba un tratado con otro país y antes de que formalmente se dé lo que se llama la ratificación, que es la aprobación por el órgano congresional, en este caso el Congreso Nacional, se envíe al Tribunal Constitucional a los fines de determinar si ese convenio es o no es contrario a la Constitución de la República. Y de hecho el Tribunal Constitucional ha emitido varias sentencias en las cuales ha considerado que hay tratados que son contrarios a la Constitución de la República. Por ejemplo, me viene a la mente uno de personal de los Estados Unidos, donde se establece que unos militares pueden estar aquí y hacer una serie de cosas que el Tribunal Constitucional consideró que eran contrarias a la soberanía nacional. También un acuerdo aéreo, me parece que con Kuwait, en el cual consideró que no se regulaba de manera adecuada el uso del espacio aéreo, y así lo ha ejercido. Y tiene la particularidad de que cuando el Tribunal Constitucional declara que sí son conformes a la Constitución, entonces ya no se podrá ejercer ninguna acción de inconstitucionalidad contra ese tratado. Y por supuesto, si el Tribunal Constitucional lo considera no conforme con la Constitución, pues por tratarse de un precedente vinculante para todos los poderes públicos, no se podrá suscribir ese tratado. ¿Alguna otra pregunta? No tenemos más preguntas, así que agradecemos la participación del señor José Benjamín Rodríguez Carpio. Muchas gracias y que pase feliz resto de la tarde. Igual. Recibimos nuestro 18º postulante, el señor Domingo José Rojas Pereira.